Bueno, buenas noches. Hoy bienvenidos a la actividad. Veo que hay algunas personas que vienen por primera vez o no había visto esos nombres. Les doy una bienvenida. Vamos a empezar con la lectura de este texto de Freud que nos ha sorprendido porque no esperábamos que tuviera la significación lógica o la función lógica que tiene dentro de toda la investigación que lo va llevando al descubrimiento del inconsciente y del psicoanálisis. Los invitamos a que si son curiosos de ver cómo llegamos aquí, puedan ver las grabaciones de los dos episodios anteriores que encuentran en el YouTube de Medios de la ANEL Medellín. Así que sin más preámbulo, quiero que empecemos para que apreciemos la belleza de este texto y la función lógica que va a tener en la investigación de Freud que lo lleva al descubrimiento del inconsciente. Em, este texto sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, comunicación preliminar, fue escrito por Breuer y Freud en 1892, en diciembre de 1892, y se publica en enero de 1893. Es un texto que él solo, independiente, constituyó una publicación porque después, 2 años después, en 1895, se integró a lo que nosotros conocemos como Estudio sobre la histeria, que está publicado en el tomo 2 de Amor-Rorto. Y ahí ya quedó como el capítulo primero, por eso vemos aquí el número 1, ¿cierto? El numeral 1. Entonces, el capítulo primero quedó sin ningún agregado, tal como ellos lo escribieron en 1892. Entonces vamos a dar inicio. Quería también decir que este texto está escrito después digámoslo así, en psicoanálisis tenemos el tiempo lógico, instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir. Este texto empieza con una historia y es que en 1882, cuando Freud tiene 24 años y Breuer 14 años más, 30 y pico, ellos se conocen, hacen un buen enlace, una buena conexión, porque los dos son investigadores y en ese intercambio de investigación de los dos, Breuer está asombrado con el caso, con el caso de una joven que llega y que él se la nombra Ana O, y le comparte a Freud los avances, las dificultades, los síntomas, todo de la joven, los avances, pero también el momento en el que el caso se detiene. Eso es 1882, eso es noviembre de 1882. Y mm, queda una pregunta para los dos, la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio ese avance, esos logros que no se habían visto nunca en el tratamiento sobre la histeria hasta ese momento? Entonces, esa es la pregunta, ¿qué hizo que hubiera un avance? Pero también qué hizo que finalmente el trabajo se detuviera en un impasse. Eso queda abierta la pregunta con ese historial entre los dos. Freud se va 3 años después, en 1885, a París, donde Charcot, allá aprende lo que tiene que aprender sobre la histeria, sobre la hipnosis, sobre las afasias, y cuando regresa, él sigue pensando en la misma situación hasta que y empieza a trabajar, obviamente, con casos difíciles, con casos de neurosis que no podían ser resueltos ni por la psiquiatría ni por la neurología. Y cuando empieza a tratarlos con lo que se usaba en esa época, se da cuenta que eso no funciona. Y en 1888, tengo que aclarar que él llega en 1886, y
empieza su trabajo, ¿cierto? A atender neurosis de todo tipo, inclusive histerias, y aplicar los tratamientos de esa época que estaban en un manual, etcétera. Pero como no da resultado, entonces en 1888, un añito y largo después, casi 2 años, se decide a llamar a Breuer y a decirle, a ver, retomemos cuáles fueron los logros que se dieron con Ana O para yo empezar a trabajarlo. Y es en ese momento que él empieza a aplicar la hipnosis, pero según el método catártico, el de Breuer, que vamos a ver cuál es la diferencia con el método hipnótico normal. Em, y empieza a partir de ahí, desde 1888, una investigación por él mismo. Breuer ya no estaba entusiasmado por el tema y finalmente de 1888 a 1892, Freud continúa en esa investigación con sus pacientes, hasta que al final convence a Breuer, que tenía razones, las veremos después, para no publicar el caso de Ana O. Finalmente logra convencerlo y es lo que viene, no solamente publicar el caso, sino también publicar esta cuestión preliminar, esta comunicación preliminar que hacen entre los dos. Entonces, este texto se escribe 10 años después. Es que eso es lo asombroso. Por eso digo que es una investigación lógica que dura 10 años y que se cierra con este texto. Es decir, este texto es, digamos así, el texto con el que se sella un instante de ver de Freud sobre la histeria. ¿M? Entonces, lo vamos a leer, la invitación es a que lo leamos desde ese punto de vista lógico. Em, Así que empezamos entonces. Ya habíamos leído los prólogos, el comentario de Strachey, así que vamos directamente al texto. Listo. Empieza entonces. ¿Alguien quiere comenzar a leer en voz alta, porfa? Daniela, ¿te animas? Sí, Sí, me animo. adelante. A ver, voy a agrandarme un poquito la pantalla. Ahí sí. Sí. Movidos por una observación casual, desde hace una serie de años investigamos en las más diversas formas y síntomas de la histeria su ocasionamiento, el proceso en virtud del cual el fenómeno en cuestión se produjo la primera vez, hecho este que suele remontarse muy atrás en el tiempo. En la gran mayoría de los casos no se consigue aclarar ese punto inicial mediante el simple examen clínico, por exhaustivo que sea. Ello se debe en parte a que suele tratarse de vivencias que al enfermo le resultan desagradable comentar, pero principalmente a que en realidad no las recuerda y hartas veces ni vislumbra el nexo causal entre el proceso ocasionador y el fenómeno patológico. Casi siempre es preciso hipnotizar a los enfermos y en ese estado despertarles los recuerdos de aquel tiempo en que el síntoma afloró la primera vez. Así se consigue evidenciar el mencionado nexo de la manera más nítida y convincente. Ujú, ujú. Em, Vamos a releer, los que llegan por primera vez, el método aquí es también lógico, intenta ser lógico, leemos en voz alta, releemos para tratar de entender qué dice el texto. Así que volvamos a empezar. Mm, Porfa, Ya, Daniela, sí. movidos por una observación casual, desde hace una serie de años investigamos en las más diversas formas y síntomas de la histeria su ocasionamiento. Exacto, listo. Entonces, movidos por una observación casual, justamente la de Breuer en el caso de Ana O. Y por eso dice, desde hace una serie de años, desde 1882. El caso que plantea Breuer, que le comparte pues a Freud, es el de Ana O, pero ya sabemos, después de 1888, Freud se da a la tarea de seguir investigando cómo, probando este método. Habría que advertir una cosita.
había mucha gente que trataba la histeria con hipnosis, pero desde el punto de vista de la sugestión, es decir, para bajo hipnosis decirle su síntoma va a desaparecer apenas termine esta sesión, usted ya no va a sentir más dolor de cabeza o ya no va a producir la parálisis o, por ejemplo, va a poder mover el brazo, etcétera. Y muchas veces funcionaba. Pero claro, después volvía otro síntoma. La diferencia y lo que asombra a Freud tan joven y que no logra ver en los otros procesos es esto que propone Breuer, que es esto, investigar en las más diversas formas y síntomas de la histeria su ocasionamiento, es decir, su causa. Y aquí nos va a explicar en qué consiste ese ocasionamiento. Sí, léelo. El proceso en virtud del cual el fenómeno en cuestión se produjo la primera vez, La hecho este primera que vez. suele remontarse muy atrás en el tiempo. Exactamente. ¿En qué momento se produjo la primera vez? Y advierte, es un hecho que suele remontarse muy atrás en el tiempo. No sé si a veces se olvida esto, pero cuando se llega con un síntoma es una de las primeras preguntas. ¿En qué momento, cuál fue la primera vez que se presentó la situación? Entonces, se remonta, es un hecho que Mm. suele remontarse muy atrás en el tiempo. Sigamos. Ujú. En la gran mayoría de los casos, no se consigue aclarar ese punto inicial mediante el simple examen clínico, por exhaustivo que sea. Ujú, ujú, Ello se debe en parte a que suele tratarse de vivencias que al enfermo le resulta desagradable comentar, pero principalmente a que en realidad no las recuerda y hartas veces ni vislumbra el nexo causal entre el proceso ocasionador y el fenómeno patológico. ujú, ujú. O sea que ya íbamos viendo que no es cuestión de buena voluntad, ¿cierto? Que a Mm. veces se pierde ese nexo, sea porque en realidad no la recuerda, porque no vislumbra el nexo causal entre el proceso que ocasionó el fenómeno patológico y el mismo fenómeno. No hay esa conexión. Son esas tres opciones, ¿cierto? Y está esta otra. Puede ser que al enfermo le resulta desagradable comentarlo, no quiere hablar de eso, no quiere hablar de eso. Adelanto, aquí hago spoiler y los invito a que si tienen tiempito se lean el texto de Ana O. Aquí no tendremos ocasión de leerlo, pero justamente en el texto de Ana O, esto es lo que ocurre. Breuer se da cuenta que ya no quiere hablar de algo que le resultaba absolutamente desagradable, se queda callada, por ejemplo, y empiezan todos los síntomas. Él logra hacerla hablar y los síntomas empiezan a ceder. Entonces se da cuenta que es que había una dificultad para poder decir lo que estaba pensando. Entonces, ese es un punto. El otro es que en realidad no la recuerda, también se ve en varias ocasiones con Ana O, y muchas veces se pierde el nexo causa con el efecto. Sigamos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esa situación? Ujú, Mm. Casi siempre es preciso hipnotizar a los enfermos y en ese estado despertarles los recuerdos de aquel tiempo en que el síntoma afloró la primera vez. ujú, Así se consigue evidenciar el mencionado nexo de la manera más nítida y convincente. ujú, ujú. Había que hipnotizarlo y ya bajo hipnosis. Pero fíjense que hay un cambio en el tono en el trabajo hipnótico que es muy significativo. No es miren la diferencia. En el tratamiento hipnótico generalmente se decía, cuando usted se despierte va a poder mover el brazo, cuando usted se Mm. despierte va a poder amamantar a su hijo, etcétera. Hay una indicación, hay una orden, es una sugestión, pero aquí no, aquí es, ¿usted se acuerda cuándo fue la primera vez que le ocurrió? Eso es absolutamente distinto y eso es un cambio grandioso
que propone Breuer a partir del trabajo con Ana O. Mm. Bueno, sigamos. Yo pensaba, no sé si puedo Sí, comentar sí, algo, que claro, y pensaba los que, invito a todos, comentarios, preguntas, pueden interrumpir en cualquier momento. Sí. que por una parte son cosas que son muy vigentes, digamos, si pensamos que es fin de 1800, Ujú. pero también hay algo, o sea, el cambio que yo veo de época es que ese nexo causal que sigue siendo muy desconocido para todo, más allá de la histeria, ¿no? Sino que de aquello que nos produce síntomas, etcétera. Pero hoy día en la época hay muchas interpretaciones como prehechas, entonces muchos pacientes llegan creyendo que saben ese nexo causal. Se dice, a mí me pasa esto porque tengo un trauma o tengo 5 traumas o qué sé yo. Entonces es complejo a veces como, no, no es que haya que decir, no, eso no es, pero es complejo porque uno sabe que en el fondo no necesariamente es eso que Ese. uno... Ajá. eh, ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en ese caso? Porque, por ejemplo, en esta época, pues el psicoanálisis no se había descubierto, claro. era lo que había en ese momento. El gran avance de Breuer es que por lo menos en lugar de indicarle qué hacer, se pregunta, se le interroga Mm, y se logra pues establecer bajo hipnosis. ¿Qué es lo que hace Freud y que lo vamos, que se va a evidenciar al final en el capítulo que él escribe en Estudios sobre la histeria? Que él prescinde de la hipnosis y va a encontrar y va a proponer la asociación libre. Entonces, en ese caso, ya nosotros no decimos casi siempre es preciso hipnotizar a los enfermos, no, decimos es necesario que se sometan al trabajo de la asociación libre, o sea, que conteste bajo la asociación libre. Y obviamente las primeras respuestas, que tuve tal trauma, que me pasó esto, que me pasó aquello, ok, muy bien. Las primeras causas son las causas conscientes, pero es necesario continuar en la asociación libre para mm, encontrar las inconscientes, que esas tienen otra mm, lógica, tienen otra manera de presentarse y es lo que vamos a tratar de averiguar en el trabajo. mm, Y me parece muy bien porque al principio es lo primero y me gusta mucho esto como lo planteas. Llegan ya sabiendo cuál es la causa, mm, creyendo que saben cuál es la causa. Y sí, perfecto, esa es la causa consciente, es la causa que llega en primer lugar, pero hay que seguir trabajando para encontrar la verdadera causa, que son las causas inconscientes. Así que la asociación libre desde el primer momento. Sí. mm, Bueno, Que sigamos. inclusive, perdón, Sí, que sí. inclusive también podría ser como un mecanismo de defensa, ¿no? Tratar de desviar la atención para que no lleguen, para que no se llegue realmente al síntoma y justifica por otra vía para tratar de no llegar a lo que realmente está generando ese síntoma. Exactamente, exactamente. Por eso es indispensable, yo pienso, pues lo creo que desde el primer momento que llegan, ofrecerles, decirles que lo que le estamos ofreciendo es el psicoanálisis y que a diferencia de la psiquiatría que medica, de la psicología que puede escuchar, trabajar sobre la conciencia, orientarse por lo consciente y por los comportamientos, los consejos, el psicoanálisis va a ofrecer ir a la causa inconsciente de los problemas o de aquello que nos molesta o que quisiéramos resolver. Y ese trabajo, esa búsqueda, esa pequeña investigación sobre sí mismo implica, por el hecho de ser una manifestación del inconsciente, la asociación libre. Entonces ahí diga lo que se le ocurra. Es la única manera de encontrar la lógica del inconsciente, pues, que sabemos se manifiesta como se manifiestan los sueños por la noche, ¿cierto? Entonces ya de esa manera, ya ellos saben que están en otro registro y que lo que van a buscar se somete a otra lógica diferente, que es la de la asociación libre. De esa manera, claro, tenemos que pasar por las defensas, por lo que ellos creen saber, todo eso, pero nosotros con paciencia no soltamos el único instrumento que tenemos, la asociación libre. Bueno,
parece. Una pregunta. Sí, Eh, adelante, eh, yo Marcela. soy de México, soy Marcela, porque Sí. creo que no me presenté hace ratito, perdón. Soy Tranquila, Marcela sí. Pérez, soy de México. Sí. Estoy en formación Ujú. y ahorita me surgió una duda. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros estimulamos la asociación libre, pero justo ese método le genera angustia al paciente y opta por el silencio? ¿Cómo Pero, rompemos ahí el silencio? ¿Cómo intervenimos para motivarlo a que asocie, pues? porque desde un principio le decimos que no es fácil, que la asociación libre justamente implica encontrarse con censuras, con dificultades, que a veces cosas que no queremos decir, que nos da vergüenza, pero que hay que intentarlo, que hay que intentarlo y que no hay, digamos así, que la única manera de salvarlo es diciendo lo que se le ocurra. Personalmente, en un caso de esos, por ejemplo, es invitarlo a qué se le ocurre a partir de esa angustia, o si ha sentido esa angustia, volvamos al asunto, o si ha sentido una angustia semejante en otra ocasión. Y ahí sí, seguramente que se va a acordar, ah, sí, la sentí en tal y en tal parte. Y bueno, cada analista tendrá su manera, pero generalmente es invitarlo así, él recuerda otra ocasión anterior donde haya sentido lo mismo, y pueda hablar, entonces ya de ahí se va desprendiendo. Es una opción, hay miles de opciones, cada analista buscará la suya, pero es posible que esa funcione. Ujú. Sí. Ok, gracias. Sería el caso por caso, ¿no? Exactamente, todo Va. depende de qué, pero en general muchas veces es eso, hay algo que los detiene, que no los deja hablar y entonces uno les puede preguntar si algo así semejante les ha pasado antes y eso seguramente que sí. Ok, vale, Sí. gracias. Bueno, sí. Listo, sigamos este ¿Seguimos? método. Ujú. Este método de indagación nos deparó en gran número de casos unos resultados que parecen valiosos tanto en el aspecto teórico como en el práctico. Ujú, En ujú. el aspecto teórico, porque nos han probado que el factor accidental comanda la patología de la histeria en una medida que rebasa en mucho la notoria y admitida. En el caso de la histeria traumática, es evidente que fue el accidente el que provocó el síndrome. Y y si en unos ataques histéricos se infiere de las exteriorizaciones de los enfermos, que en cada ataque ellos alucinan siempre el mismo proceso que provocó al primero, también en este caso es patente el nexo causal. Más oscuro es el estado de cosas respecto de otros fenómenos. Los fenómenos, devolvámonos porque este está complicado. Mm. Sí. Este método de indagación nos deparó en gran número de casos unos resultados que parecen valiosos tanto en el aspecto teórico como en el práctico. Ujú. Resultados valiosos en el Ana. aspecto Mm. teórico como en el práctico, en el de la clínica. Ahora, este método de indagación, indagar por la primera vez que ocurrió, ¿cierto? Lo que Y se a mí me acuerda. llama la atención de que Sí, ya adelante. lo nombra como método, o sea, como Sí. si hubieran estructurado ya pues como una forma de hacerlo. O- Ujú. Sí, sí, sí. Él lo reconoce. El Ujú. primero que reconoce, primero que todo, cuando Breuer le comunica el caso a Freud en 1882. Freud está muy contento con ese descubrimiento, pero Breuer no lo quiere comunicar a nadie, solamente se lo comunicó a Freud, a nadie más. Y cuando Freud viene de París y en 1888 lo vuelve a contactar y a preguntarle por el método, Breuer no quiere que se comunique. O sea, toca mucha convicción de Freud, mucha insistencia para que él lo pueda difundir. Y es Freud en un texto no recuerdo, creo que es 1888 también, justamente por esta época, en que Freud escribe un texto para una enciclopedia y ese texto se llama Hipnosis.
Y Freud ahí va a recoger todo lo que se había esclarecido, investigado, avanzado para explicar el fenómeno de la hipnosis. Y al final habla, perdón, hay uno que se llama hipnosis y otro que se llama histeria. En el artículo de histeria va a hablar de los síntomas, de la historia de la histeria y finalmente del tratamiento. Y ahí, por primera vez, menciona el método catártico propuesto por Breuer. O sea, él le hace propaganda. Breuer no lo, o sea, hasta ese momento, hasta ese artículo, nadie había oído hablar de este método. Es Freud el que cree en ese método. Uno diría que es como si el descubrimiento del inconsciente estuviera ahí en espera. Sabemos la dificultad que hay para que el mismo Breuer reconociera ese avance. Y tiene que ser Freud que llega y que lo mueve a que haya ese reconocimiento. Entonces aquí, como esto ya está escrito y firmado por los dos, ya ahí sí le dan este título, este método de indagación. Entonces, bueno, buena pregunta, buen apunte, Adela, porque no me había dado cuenta de eso. Es una cosa que Breuer tenía muy callada y que le costó 10 años decidirse a decir sí, lo vamos a publicar. Mm, Mm. Listo. Veamos cuáles son esos resultados valiosos en el aspecto teórico. Ujú. En el aspecto teórico, porque nos han probado que el factor accidental comanda la patología de la histeria en una medida que rebasa en mucho la notoria y admitida. Ajá. A ver. Porque esos resultados han probado, ¿cierto? Que el factor accidental, el azar, ¿cierto? O los Mm. accidentes, comanda la patología de la histeria en una medida, pues que no se esperaba, ¿cierto? Que rebasa lo admitido. Y sobre todo en el caso, seguí leyendo, porfa. En el caso de la histeria traumática, es evidente que fue el accidente el que provocó el síndrome. Ujú. Ahí Y ya se refiere como un accidente, como un accidente sí, traumático, sí, en el sentido primero, literal del claro, término, no más el literal, ¿no? trauma. Sí. Sí, por ejemplo, son casos que llevaba Charcot de personas que, por ejemplo, habían sufrido hay un caso como famoso de esos y Freud presenta también un señor que había tenido un accidente en una locomotora y a partir de ahí se le desencadena una histeria, fenómenos ¿Dónde está histéricos. ese caso, Ana Ese Victoria? caso está en este primer tomo. En Sí. este primer tomo está, ajá, cuando dice, si yo lo verifico porque creo que no lo vaya yo a confundir con una presentación clínica de Charcot. Nosotros estuvimos viendo unas presentaciones clínicas de Charcot y en un caso de histeria masculina lo presenta. Pero es eso, él tuvo un Mm, accidente que le desencadenó, pero un accidente de verdad, o sea, en una locomotora, manejando una locomotora. Yo lo averiguo para la próxima, lo anoto y lo averiguo para la próxima y se los ya, traigo para porque no. yo vi citado, o sea, como en un pie de página, pero Sí, no me acuerdo si era en este tomo o en el otro, que decía que también estaban investigando algo de unos accidentes ferroviarios, pero no encontré exacto. sí, Ajá, exactamente. Es no ahí, está encontré ahí. ese ejemplo. Sí, exactamente. Es impresionante. Mm. Entonces son accidentes concretos, ¿cierto? Era como De- lesiones de columna, pareció, ¿no? Algo Exactamente, así. tenía una lección de columna este señor. Entonces sí es el mismo caso. Lo que hay Sí, que descifrar es de dónde es. ¿dónde está? Sí, sí, Ya, sí, es de Charcodo de Freud, sí. ya. Bueno, ujú. Seguí. Entonces, Bueno, los accidentes traumáticos, el accidente es evidente, sí. y si en unos ataques histéricos se infiere de las exteriorizaciones de los enfermos, Ujú, que en cada ataque ellos alucinan siempre el mismo proceso que provocó al primero, también en este caso es patente el nexo causal. ujú.
Más oscuro es el estado de cosas respecto de otros fenómenos. De otros fenómenos diferentes al ataque histérico. Mm. Y esto nosotros lo trabajamos en la primera nota crítica que hace Freud a, a, a las, ¿cómo se llama esto? A las lecciones del martes de Charcot. Es decir, contextualizo para quienes vienen por primera vez. Charcot hablaba en francés y sus lecciones eran en francés. Y cuando Freud va a Francia, él aprende francés, escucha esto y Charcot manifiesta su deseo de que alguien pueda traducir al alemán estas lecciones del martes. Freud se ofrece. Entonces Freud empieza el proceso de traducción de lo que se llaman las lecciones del martes. Y en esas lecciones hay análisis de Charcot y presentaciones clínicas. Está la constancia de las presentaciones clínicas que hacía Charcot. Entonces, dentro de em, cuando Freud empieza muy entusiasmado la traducción de las lecciones, pero después se empieza a demorar más de la cuenta y es que se va dando cuenta a partir de lo que va haciendo su propia clínica y su investigación, él empieza a hacer pequeñas notas críticas a las apreciaciones de Charcot. Entonces, una de esas notas críticas es sobre el ataque histérico. Charcot, por ejemplo, describía el ataque histérico en diferentes fases, había como 3 o 4 fases, y era una descripción. Y llega Freud de una y le dice, esos ataques, pero ya viene, ya él estaba, ya sabía de esto, de lo que había sido la propuesta de Breuer, y a partir de lo que él había trabajado con la propuesta de Breuer, hace una nota y dice, si en los ataques histéricos se infiere de las exteriorizaciones de los enfermos de ese ataque, se infiere que en cada ataque ellos alucinan siempre el mismo proceso que provocó el primero, esa era la hipótesis que tenía Charcot. También en este caso es patente el nexo causal. Y Freud va más allá para decir que no es tanto que alucinen ese proceso, sino que lo actúan, lo reviven, lo recuerdan. Y ahí es cuando llega a decir que los histéricos, de ahí va a definir el asunto, que los histéricos sufren de reminiscencias, que lo que son los ataques histéricos es el recuerdo del primer momento ocasionador de la histeria. Entonces, ahí eso que decía el que alucinan, es también recuerdo en ese punto. Y ese nexo causal es más claro ahí, pero no en otros fenómenos que no sean el ataque histérico. No dicho, el ataque histérico es una reproducción, es una actuación de un recuerdo y del primero que desencadena la histeria. Bueno, sigamos. Ahora bien, nuestras experiencias nos han mostrado que los síntomas más diferentes, tenidos por operaciones espontáneas, por así decir, idiopáticas, de la histeria, mantienen con el trauma ocasionador un nexo tan estricto como aquellos otros fenómenos más transparentes en este sentido. Ujú. Repitamos, sí. Ahora bien, nuestras experiencias nos han mostrado que los síntomas más diferentes, tenidos por operaciones espontáneas, por así decir, idiopáticas, de la histeria, mantienen con el trauma ocasionador un nexo tan estricto como aquellos otros fenómenos más transparentes en este sentido. Ujú. Aún los oscuros. Esto es a partir de la experiencia, ¿cierto? Esto es lo que la experiencia ha mostrado. Sigamos leyendo porque él va a dar aquí ejemplos que nos clarifiquen un poquito esta parte teórica, ¿cierto? Hemos podido reconducir a unos tales traumas ocasionadores tanto neuralgias como anestesias de la más diversa índole y que a menudo databan de años atrás.
También contracturas y parálisis, ataques histéricos y convulsiones epileptoides que según todos los observadores eran epilepsias genuinas, petit mal, y afecciones del tipo de los tics, vómitos permanentes y anorexia hasta llegar al rehusamiento de toda comida. Las más diferentes perturbaciones de la visión, alucinaciones visuales recurrentes, etc. Ujú. La desproporción entre los años que dura el síntoma histérico y su ocasionamiento único es la misma que estamos habituados a ver de una manera regular en la neurosis traumática. Con harta frecuencia son sucesos de la infancia los que han producido para todos los años subsiguientes un fenómeno patológico más o menos grave. Ujú, ujú. Entonces, todos pueden ser reconducidos. Esta primera frase nos ha mostrado, nuestras experiencias han mostrado que los síntomas más diferentes, los más disímiles, que parecen operaciones espontáneas, idiopáticas de la histeria, mantienen con el trauma ocasionador un nexo tan estricto como aquellos otros fenómenos más transparentes en este sentido, o sea, los ataques, ¿cierto? Es lo que entiendo. Mm, ¿Qué quiere decir? Que hay una ley. Sobre todo, fíjense que el subrayado es de él. Estas bastardillas, o sea, los dos, porque esto lo firman ellos dos, está subrayado. O sea, hay algo que hay una lógica, una regla en los fenómenos histéricos, ¿cierto? Y dice que en los fenómenos más, así como se muestra ese nexo estricto entre la causa y el fenómeno, en los más transparentes también se dan en otros fenómenos que parecerían diferentes o tenidos por mm, operaciones espontáneas. Bueno, y hemos podido reconducir, a partir de la pregunta que se le hace a cada enfermo, reconducir a unos tales traumas ocasionadores todo este tipo de síntomas, ¿cierto? Neuralgias, o sea, lo que duele mucho, como las anestesias, que es todo lo contrario, que no se siente nada, de las más diversas índoles, y que a menudo databan de años atrás. También contracturas físicas y parálisis, ataques histéricos y convulsiones de tipo de epileptoides, pues o como semejantes a las epilepsias, y que según todos los observadores eran epilepsias genuinas. Pues no, ellos dicen no se trata de epilepsias genuinas, sino que son ataques histéricos y convulsiones histéricas que tienen rasgos de epilepsia y todos son reconducidos, se pudieron reconducir a esos traumas ocasionales. También, esto se llama, eran epilepsias genuinas, el pequeño mal que decían. También de igual manera, afecciones del tipo de los tics, vómitos permanentes y anorexia hasta llegar al rehusamiento de toda comida. También, aquí hago aclaración, antes de este texto Freud había escrito un caso de curación por hipnosis donde nos había mostrado cómo una señora que tenía unos tics, la cura se dio cuando ella logra bajo hipnosis reconducir los tics al origen primero de los tics, o sea, ¿por qué tenía el tics? Ella dice cuál fue el primer momento que ella recuerda que viene ese tics, pero después Freud sigue insistiéndole y ella da con el momento originario y a partir de ahí ella se despierta y el tic ha desaparecido. Entonces aún los tics, los vómitos permanentes y la anorexia hasta llegar al rehusamiento de toda comida. Pero también del otro lado, las diferentes perturbaciones de la visión, alucinaciones visuales recurrentes, etcétera. Ahora, mire cómo subrayan ellos aquí esta relación de tiempo, la desproporción entre los años que dura el síntoma histérico, porque dura mucho tiempo, y su ocasionamiento único es la misma
que estamos habituados, ¿cierto? Que dure tanto sabiendo que es de un evento que pasó en un instante, en un momento pequeño, y cómo esa misma relación la desproporción entre los años que dura el síntoma histérico y su ocasionamiento único es la misma que estamos habituados a ver, es decir, es la misma desproporción que estamos habituados a ver de una manera regular en las neurosis traumáticas. Con alta frecuencia son sucesos de la infancia los que han producido para todos los años subsiguientes un fenómeno patológico más o menos grave. Y todo esto lo han averiguado a partir de la pregunta, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Qué recuerda de cuándo fue la última vez que tuvo este síntoma y cuándo fue la primera, hasta llegar al origen primero de ese síntoma? Bueno, bueno, ¿alguien más quiere? Hasta aquí hay una buena lectura. ¿Alguien más quiere leer? ¿Quién se propone para cambiar de voz? Que vale la pena. Adela, ¿querés leer? Eh, bueno, yo leo. Sí. Ujú. Sí. El Ujú, nexo suele ser tan claro que es bien visible como el suceso ocasionador produjo justamente ese fenómeno y no otro. ujú, Este último, entonces, está determinado de manera totalmente nítida por su ocasionamiento. ujú, Así, para tomar el ejemplo más trivial, un afecto dolorido generado en el curso de una comida, pero sofocado, produce luego náuseas y vómito, y estos últimos duran meses como vómitos histéricos. Una ujú, muchacha que en martirizadora angustia vela ante el lecho de un enfermo, cae en un estado crepuscular y tiene una alucinación horrorosa en el momento en que se le adormece el brazo derecho, pendiente del respaldo, pendiente del respaldo de la silla. Desde ahí se le desarrolla una parexia de ese brazo con contractura y anestesia. Quiere, quiere rezar y no encuentra las palabras. Por fin consigue pronunciar una oración infantil en inglés. Cuando más tarde se le desarrolla una histeria grave, en extremo compleja, habla, escribe y comprende solo inglés, mientras que en su lengua materna le resulta ininteligible durante 1 año y medio. Un niño gravemente enfermo. hasta ahí. Vamos a releer ahí, Adela, eh, porque ya él va a cambiar de casos. Aquí ya nos va a mostrar esa relación tan transparente o nítida entre el fenómeno, entre el suceso ocasionador Susana, y el fenómeno patológico. Así que volvamos a verlo, sí. el nexo suele ser tan claro que Ujú. es bien visible como el suceso ocasionador produjo justamente este fenómeno y no otro. Y no otro, no podía ser otra cosa, o sea, no es casual. Ujú, Este último, entonces, está determinado de manera totalmente nítida por su ocasionamiento. ujú. Ahí vienen los ejemplos. Así, para tomar el ejemplo más trivial, un afecto dolorido generado en el curso de una comida, pero sofocado, produce luego náuseas y vómitos, y estos últimos duran meses como vómitos histéricos. Ajá, y es un afecto dolorido generado en el Sofocado. curso de una comida. Entonces, obviamente, los fenómenos tienen que estar en relación con todo el proceso alimenticio. Y en este caso, eso es lo que viene, náuseas y Pero, vómitos. ajá, Sí. pero es sofocado, o sea, Mm. como que no lo Ajá, puedo decir, como, exactamente. ¿no? Pero sofocado no lo pudo decir, se lo quedó callado. Entonces Ajá. también vienen todos estos síntomas
de trastornos alimenticios que llaman ahora. Ajá. Bueno, y además fue solamente ese afecto dolorido, ese pequeño detalle, ese pequeño incidente, lo que va a generar meses de vómitos histéricos, de estos fenómenos histéricos, náuseas y vómitos histéricos. Ujú. Una Segundo caso. muchacha, Ujú. una muchacha que en martirizadora angustia vela ante el lecho de un enfermo, cae en un estado crepuscular y tiene una alucinación horrorosa en el momento en que se le adormece el brazo derecho pendiente del respaldo de la silla. Desde ahí se le desarrolla una parexia de ese brazo con contractura y anestesia. Hasta ahí, entonces es eso, está cuidando, este sanao, todo esto que viene hasta aquí es sanao, esto le ocurrió a ella, ¿cierto? El papá estaba enfermo, muy enfermo, ella estaba cuidándolo y entonces estaba rendida y cae en esto que él llama un estado crepuscular, como en una segunda conciencia, tiene una alucinación horrorosa en ese momento, una serpiente y en el momento en el que se le adormece el brazo derecho, como si estuviera entumido, Ujú, encalambrado, pendiente del respaldo de la silla. Y desde ahí se le desarrolla una paresia de ese brazo, o sea, como una debilidad, como si no tuviera músculo, ¿cierto? Una debilidad ahí y con contractura y anestesia. Usted se imagina contractura del mismo brazo y anestesia porque no siente nada. Entonces, mm. ese es, pero es a partir de ese momento en que el brazo cae adormecido, ¿cierto? Listos. El siguiente es del lenguaje, seguimos. Quiere rezar y no encuentra las palabras. Por fin consigue pronunciar una oración infantil en inglés. Cuando más, ta- cuando más, ta- cuando más tarde se le desarrolla una histeria grave, en extremo compleja, habla, escribe y comprende solo en inglés, mientras que su lengua materna le resulta ininteligible durante un año y medio. Un año y medio donde ella no puede entender el alemán, porque esa es su lengua materna. Y cuando se le pierde la palabra, se le pierde solamente las palabras para rezar y lo que logra es retomar algo del inglés. Entonces se aferra al inglés y es lo que va a desatar el resto del síntoma, que es muy fuerte, no poder entender nada del alemán, ¿cierto? Bueno, este Pero caso, ahí uno no ve como el hecho ocasionador. Cuando más tarde, o no lo entendí yo, cuando más tarde el desarrollo, ¿qué? Quiere rezar y no encuentra las palabras. exactamente, no encuentra las palabras. El no encontrar las palabras sería el El hecho hecho ocasionador, es lo que ah, entiendo, ¿cierto? No encontrar las palabras es el hecho ocasionador cuando por fin consigue pronunciar una oración infantil, es en inglés. Claro que esto está muy resumido, resumido. Ujú. mucho más ampliado y nosotros estamos con esta pregunta sobre cómo es que Freud, haciendo una crítica sobre a Charcot sobre la diferencia entre la fascia orgánica y la fascia histérica, nos manda a leer el texto sobre las parálisis histéricas y orgánicas. Y nos vamos a encontrar que en este caso de Ana O había parálisis y había afasias. Había afasia y uno de los fenómenos de las afásicos que ella manifestaba es esto, porque es que año y medio que vos no entendás tu propia lengua materna, pero puedas hablar en inglés, entender en inglés, es bien diciente. Entonces, bueno, quién sabe que seguramente se puede encontrar con más precisión algo, pero yo lo que veo ahí como el ocasionador es eso, que se le Ah, perdió la palabra en alemán, no pudo rezar en alemán, lo que encontró fue el inglés y a partir de ahí se le perdió el alemán por completo. Sí. Sigamos, entonces ya aquí ya cambia, ya esa no es Ana O, ya aquí continúa con otro caso. Ujú. un niño gravemente enfermo se duerme al fin. La madre tien- tiende
Ujú. todas sus fuerzas de voluntad para mantenerse silenciosa y no despertarlo. Y justamente a causa de ese designio produce un chasquido con la lengua, voluntad contraria histérica. Ese Ujú. chasquido se le repite luego en otra oportunidad en la que de igual modo quiere mantenerse completamente en silencio y desde ahí se le desarrolla un tic Ujú. durante muchos años. A raíz de cada emoción se le produce un chasquido de lengua. Ujú. Ese ya lo Eso. habíamos visto, ¿cierto? Este, Sí. este es el de caso de curación hipnótica. Sí. Ajá. Karen iba a decir algo. Karen, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, Karen. Ujú. Bueno, yo también aprovecho para comentar que yo soy de México, estoy en Chiapas, México. Bienvenida. Ujú. Gracias. Ujú. Bueno, yo más bien tengo como una pregunta y yo creo que Sí, podríamos, tal vez no tenga respuesta ahora no exactamente, pero importa. Sí. eh, por ejemplo, a partir de este síntoma del lenguaje, ¿no? O sea, uno podría creer en primera instancia que podría ser incluso una psicosis, ¿no? Ujú. O sea, Ya. ahí mi pregunta va en cómo ir haciendo esta diferencia de estructuras, porque en realidad en la histeria es muy sutil. Hay síntomas que pueden considerarse dentro de la psicosis, pero en realidad no lo son. Entonces, ¿cómo ir hacia ello, no? Hacia esa diferenciación de estructura, porque, bueno, incluso en la clínica contemporánea, ¿no? O sea, hay síntomas que ahora que hay especialidad para absolutamente todo, uno podría creer incluso que se trata de otra cosa. Ujú. Y bueno, a nosotros, a quienes nos orientamos desde el psicoanálisis lacaniano, también nos compete, ¿no? Nos corresponde ir ubicando estas diferencias. Mi pregunta va a partir de eso, ¿no? ¿Cómo ir haciéndolas Ajá. eh, con estos Sí. nuevos síntomas, por ejemplo, ¿no? Ujú. También. Muy buena pregunta. Sí. Marcela, Marcela, ibas a decir algo. Marcela, Sí, sí, es sí, que se adelante. me traba un poquito. Yo creo que a lo mejor una manera podría ser ir tratando de investigar o indagar si hubo castración, ¿no? Ujú. Creo que la castración es la que nos puede delimitar en qué estructura vamos a tener al paciente, o si es un psicótico o entra en las estructuras de una de las neurosis. Pero creo, a respecto que, perdón, es que por eso no quiero abrir luego el micrófono Tranquila. porque traigo aquí un escándalo. Pero creo que a lo mejor una vía en la que nos podemos dar una idea de en qué estructura está nuestro paciente es ir indagando si él tuvo la castración, en qué goce se quedó, ¿no? O sea, si se quedó atrapado en el goce de la madre, en el amor de la madre, o sí pasó la castración, pero quedó ahí en el goce del padre, ¿no? Digo, no sé si ya estoy mezclando lo lacaniano con lo freudiano, pero creo que Sí, posiblemente por ahí, ¿no? pero que están en el mismo registro. Lo lacaniano y lo freudiano están en el mismo registro de esta diferenciación. Em, Hay una cosa y es que estamos en el primer momento en el que Freud está a partir de lo que ha investigado o de sus preguntas sobre la histeria, sobre la hipnosis y sobre las afasias, está aproximándose a una pregunta muy importante que es la de cuál es la naturaleza de la afección histérica, ¿sí? Estamos en 1888, 90, esto es 92 ya, y yo quería como preguntar, aprovechar la pregunta que están haciendo ustedes, porque es la misma que se está haciendo Freud. ¿Qué es lo esencialmente histérico? ¿Sí? Solamente que en ese momento, 1892, 93, está recogiendo, está buscando los elementos. Yo les no pensaba poner esto, no pensaba eh,
presentarles esto, pero se lo voy a presentar ya que se dio la posibilidad, ya se lo voy a mostrar, que es en el PowerPoint que había preparado para hoy, en el PowerPoint, a ver si lo ven esto, porque miren, si lo logran ver, ¿cierto? El PowerPoint. En el PowerPoint nosotros estamos leyendo, como ustedes lo vieron en el afiche, entre otras cosas, aquí hubo un cambio, tuvimos que cambiar de afiche, porque nosotros estamos trabajando sobre qué enseñan las afasias del psicoanálisis, de Charcot a Lacan, pasando por Freud. Y nos tuvimos que cambiar, esto es del tomo 1 que estábamos leyendo las críticas de Freud a todas a las lecciones de Charcot y sobre todo la nota sobre, sobre las afasias. Ahí es donde estábamos. Pero nos tocó cambiar. ¿Por qué? ¿Por capricho? No, nos tocó cambiar porque estamos siguiendo la enunciación de Freud, sus preguntas y cómo estábamos leyendo la nota crítica de Freud a la distinción que Charcot hacía en sus lecciones del martes sobre las afasias orgánicas e histéricas. Eso es lo que estamos leyendo, lo que estamos leyendo hace rato. Y cuando estamos leyendo esa nota crítica, nos encontramos que Freud, en lugar de hablar de las afasias, nos remite al texto que escribió sobre la diferencia entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas. Y ahí es donde nosotros estamos y se nos descuadró toda la lectura, porque ¿cómo es posible que yo le pregunto por decir algo, yo le pregunto por manzanas y él me contesta con naranjas? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No mencionó ni una sola vez la palabra fascias, pero nos remite a este texto de la, de la, de las parálisis orgánicas e histéricas. Cuando muy juiciosos íbamos a ir allá, nos encontramos que ese texto, que es de 1893, tiene esa pregunta. Está Freud ahí a partir de la pregunta, ¿qué es? Hemos dicho, en ese texto sobre las parálisis orgánicas e histéricas, él quiere contestar esa pregunta, ¿qué es lo esencial de la histeria? Entonces, cuando ya íbamos a empezar, nos damos cuenta que entre esa crítica que él hace y el texto de las parálisis, estaba este texto de 1892 sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, que es la comunicación preliminar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Saltar, dar el salto, ir a buscar qué es lo que él aprende, qué es lo que le enseña esto de la comunicación preliminar para que él vaya a terminar el de 1893. Entonces para tratar de entender esto, me hice este cuadro. Entonces, las afasias, hay orgánicas y hay histéricas, ¿cierto? Que era donde estábamos. Luego, él nos remite a las parálisis, hay orgánicas y hay histéricas. Ok, y entonces, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, lo que se me ocurre es esto, que a partir de la pregunta que él está haciendo en ese texto, ¿cuál es la esencia de la histeria? ¿Cómo reconocer una histeria? Es decir, desde el punto de vista nosográfico, nosológico, estructural, ¿qué es lo esencial de una histeria? Podemos hacer esta intersección. Si tengo las afasias histéricas y tengo las parálisis histéricas, es porque hay un punto en común que es la histeria, el fenómeno histérico. Y eso es lo que él nos va a mostrar en este texto de 1893 que nos está esperando. Pero para eso tuvo que haber pasado por este texto que estamos leyendo de la comunicación preliminar, porque la comunicación preliminar nos va a hablar justamente de lo que es el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, ¿sí? Ese mecanismo psíquico le va a permitir reconocer ese mecanismo psíquico, le va a permitir reconocer qué es lo esencial en la histeria. Y les cuento que todas las manifestaciones histéricas son muchas las formas, pueden ser muchísimas las formas de la histeria y muchos los síntomas, ellos lo dicen,
pero el mecanismo tiene que ser el mismo y la esencia tiene que ser la misma. Y eso es lo que vamos a tratar de identificar. Entonces, estos fenómenos del lenguaje, queda la pregunta y nos va a quedar la pregunta abierta y la vamos a responder más adelante, ¿cierto? Cuando acompañemos a Freud a responder qué es lo esencialmente histérico, ¿cierto? Y que lo va a diferenciar en ese tiempo, muy pronto, después de 1893, él va a escribir un texto que se llama La psiconeurosis de defensa. Y ahí todas las neurosis entran y va a diferenciar la histeria, la neurosis obsesiva y la psicosis. Desde el mismo mecanismo. Entonces, esto nos va a permitir, digamos así, tener elementos, fundamentos para lo que nos toca actualmente, ¿cierto? Cómo diferenciar que un fenómeno del lenguaje pueda ser histérico y no necesariamente psicótico. Estamos de acuerdo. En la psicosis, una de las indicaciones son los diferentes problemas y trastornos del lenguaje, pero no todos son psicóticos. Entonces ahí está. ¿Dónde está la diferencia? Dejamos la pregunta abierta porque por lo menos aquí vamos a encontrar algunos elementos que nos ayuden a diferenciarlo, además de lo que Marcela pues nos indicó que ya lo sabemos. Pero eso que sabemos que no nos impida aprender estos elementos que vienen que son fundamentales, ¿cierto? Y que vamos a ver que se pueden aplicar aún en la clínica contemporánea. Eso es lo que podríamos decir. Muy buena la pregunta. Sí. Y si tenemos ocasión, porque cuando volvamos a las afasias, vamos a ver que los fenómenos afásicos, por eso hay afasias histéricas. Entonces, Freud va a volver a retomar todo lo de los fenómenos de las afasias histéricas y nos va a orientar. Imagínense, todavía sin tener los elementos de la castración o que manejamos nosotros ahora, sino desde el mismo orden del lenguaje. Y eso va a ser muy bonito. Esperemos. Sí, Daniela, adelante. Sí, como quería comentar que estas lecturas de esta etapa de Freud a mí me han ayudado mucho como a entender estos fenómenos del cuerpo, porque quizá, porque yo al principio también decía, pero esto no es una estructura histérica, no, porque aquí está como en un fenómeno del cuerpo que le llama fenómeno histérico, Ujú. pero no está todavía esta mirada como más de estructura Ah, psíquica, al parecer. Entonces, a mí me ha servido mucho porque yo atiendo pacientes, no solamente, pero me llegan algunos pacientes que vienen con problemas corporales, dolores, fatiga, etcétera. ujú. Y, y claro, no siempre la estructura se muestra claramente, pero el fenómeno corporal a veces me da pistas de la estructura. Ajá, exactamente, exacto, Y tiene exacto. un poco que ver con esto, de ir viendo, es un mecanismo histérico, o sea, está lo histérico, bueno, es lo que también quiero seguir Ajá, aprendiendo acá. exacto, sí, no, y van a ver la sorpresa, esto es delicioso, Sí. lo van a ver, yo estoy muy contenta con esta lectura, sobre todo porque me ha sorprendido, o sea, yo confiaba en Freud, yo decía, a mí me encanta leerlo, yo sé que vamos a encontrar cosas muy buenas, pero lo que me he encontrado sobrepasa todas mis expectativas, y van a ver, vamos a ver, dejemos la pregunta abierta, ¿por qué estos fenómenos del lenguaje son histéricos y no psicóticos? Eso es. Bueno, continuemos entonces, Adela, sí, este otro caso, un hombre. Adela, ¿dónde estás? Sí, Adela. Aquí estoy, aquí Ya, estoy. No donde tenía dice el un micrófono hombre. aquí. Listo, un Un hombre. hombre, pero vamos ahí, sí. Un hombre de elevada inteligencia asiste a la operación a que es sometido su hermano. En estado de a que es sometido su hermano en estado de narcosis, les tiran la articulación anquilosada de la cadera. En el momento en que en el momento en que ésta cede con un crujido, siente un dolor violento en su propia articulación de la cadera, dolor que le persiste casi un año.
etcétera. Asiste a la operación. Exacto. Entonces aquí vemos cuál es el fenómeno ocasionador, ¿cierto? El Es, accidente traumático. ajá. Les tiran al hermano, él está ahí, es cierto, está presente en la operación al hermano, les tiran la articulación anquilosada de la cadera y en ese momento en que escucha el crujido, El él crujido. sí lee. Ujú. Siente un dolor violento en su propia articulación de la cadera, dolor que le persiste casi un año. Ujú, ujú. Hasta que puede decir por qué. ¿Qué es eso? Persiste, pero porque no sabía cuál era la causa, ¿cierto? Es cuando lo encuentra. Y en esta señora, lo que es Un el niño, suceso ocasionador es, reléelo para que lo un encontremos. niño, un niño gravemente enfermo se duerme al fin. La madre tiende toda su fuerza de voluntad para mantenerse silencioso y no despertarlo. Y Ujú, justamente a causa de ese designio, produce un chasquido con la lengua, ujú, voluntad contraria histérica. ujú, Este chasquido se le repite luego en otra oportunidad en la que de igual modo quiere mantenerse completamente en silencio y desde ahí se le desarrolla un tic durante muchos años. A raíz de cada emoción se le produce un chasquido de lengua. ujú. Se independiza por completo de la ocasión originaria y se extiende hasta cualquier cosa. Si ven la progresión, o Ajá, sea, todo empieza porque el niño estaba bien enfermo, finalmente se duerme, casi que no. Ella no quiere despertarlo, pero hay una voluntad contraria histérica. Eso es lo que así lo nombró él en ese texto, ¿cierto? Hay algo porque ella, bajo hipnosis, ella ajá. recuerda, ella tiene ese chasquido. Freud la pone en hipnosis, cuándo fue la primera vez que le ocurrió, ella empieza a recordar hasta que recuerda este suceso con el niño y ella misma dice cómo ella no quería, pero había en ella como una voluntad contraria. Entonces ella, en ese conflicto, finalmente lo que hace es esa formación de compromiso, un chasquido. No hace todo el ruido del mundo, pero hace un pequeño ruido, ¿sí? Ahí está el suceso Bueno, ocasionador. El nexo es muy sencillo entre el guardar silencio y el ruido. Entonces, eso. el Y hay fenómeno. como una asociación en todos los casos, pues o lo veo así, Ujú, es el hecho ocasionador es una angustia o un dolor ujú. que, como dice arriba, se sofoca, o sea, que se calla Exacto. en todas las... Entonces es como la parte silenciosa de lo que uno no puede decir, cuando se puede decir y cuando se puede hablar de eso, de ese dolor o de ese trauma. Ujú, No sé exacto. si dirían los síntomas histéricos, pues si hay histeria ahí, no sé. Por lo menos hay este mecanismo, eso es lo que ellos descubren, ¿cierto? Ajá. Porque no lo dice solamente en la histeria, también en otra neurosis ocurre. Están es buscando, ellos están buscando y están asombrados, porque es que esto es algo que no es voluntario, que ellos no lo estaban esperando, es algo que se encuentran y que están asombrados y están dando testimonio de esa experiencia. Sí, exacto. Sigamos con este párrafo, Adela. Sigo yo, sigo yo. Sí, terminemos este, sí. Ujú, En otros casos, el nexo no es tan simple, solo consiste en un vínculo, por así decir, simbólico entre el ocasionamiento y el fenómeno patológico, como el que también las personas sanas forman en el sueño. Por ejemplo, si a un dolor anímico se acopla una neuralgia o vómitos al efecto de las, o una neural, perdón, es que leí mal. Por ejemplo, si a un dolor anímico se acopla una neuralgia o vómitos al efecto del asco moral. ujú, ujú. Eso, volvamos a leerlo, volvamos a leerlo.
En otros casos, el nexo no es tan simple, solo consiste en un vínculo, por así decir, Ujú, simbólico ujú. entre el ocasionamiento y el fenómeno patológico, como el que también las personas sanas forman en el sueño. Por ejemplo, si a un dolor anímico se acopla una neuralgia o Ajá, vómito al hasta efecto ahí, de hasta la ahí. Entonces, es un vínculo simbólico, ya Ajá, no es directo, ¿cierto? ajá, Comida, entonces vómito, náusea, no. O silencio, ruido, no. Aquí ya es algo simbólico. ¿Qué dolor tan grande? Es que dolor es ambiguo. ujú, Puede representar el dolor, el dolor del alma puede estar representado por una neuralgia, ¿cierto? Que es el dolor ujú. físico, va a representar ese dolor anímico. Eh, o frente O a algo que dé oral. asco moral, es que esta es la cosa, el asco moral, al asco moral por algo, ¿cierto? Se va a asociar un vómito, porque el Ujú. vómito es algo, es una reacción física al asco físico, pues, normal. Sí, Marcela, adelante. Gracias. Sí, es como un Sí. desplazamiento, ¿no? Y que tampoco es azaroso. Ujú, O sea, ujú, justo se desplaza en ese ujú, órgano que tiene que ujú, ver con aquello que está ujú, involucrado en el ujú. nexo, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Muy bien. Seguí, Adela. Ujú. Por Perdón, ejemplo, antes, Sí, adelante, Cari. esto igual se sale un poco de contexto, pero la No cuestión del asco importa. moral está un poco relacionado también a lo que menciona Lacan más adelante en relación al asco, en relación al deseo. Ujú, Digo, ujú. porque en realidad también la histérica tiene por ahí una cuestión estructural en relación al deseo, justamente, pero Sí. no sé si me estoy como, No, eh, estás en el mismo registro, exactamente. Se refiere ok. a la misma cosa, porque viene el asco moral, tiene que ver, ya se va a ver también del asco sexual, ¿cierto? Ujú, Y ujú, entonces en lugar de esa repulsa por lo sexual, puede estar representada por vómitos. Esto está desde aquí. Ujú. ya. Mm. Gracias. Ay, Ana, y otra pregunta sí. es si esto está asociado al tiempo, o sea, sí, Mm. porque por ejemplo hay gente, pues, hacer como un ejemplo cotidiano que la gente dice, ay, me Sí. levanté con un dolor en tal parte, y Ujú. puede ser un dolor en el sueño anímico, pero eso pues se calma o sale, o lo mismo cuando le me da ganas de vomitar cuando oigo eso. Pero, Exacto. pero entonces esto histérico estaría asociado más a un tiempo largo que no se sabe o qué. O sería ya por el simple hecho de presentar el síntoma, ya uno diría que es una vaina histérica. No, 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 no. El síntoma es eso. Aquí no sabemos todavía si es histeria o no. Son varias Ujú, neurosis. Ellos están más centrados en la parte del mecanismo histérico, pero esto, lo dijeron, puede afectar varias neurosis porque el método es el mismo. ujú, Someter al paciente bajo hipnosis y preguntarle cuándo fue la primera vez. ¿Cuánto? ujú. ¿Usted se acuerda? Pues primero uno empieza por de atrás para adelante. Por eso ellos hablan de reconducir. Por eso la pregunta es, viene con un síntoma. Yo todavía lo hago en mi clínica mucho. Viene con un síntoma. Listo. ¿Y cuando recuerda ¿Cuándo que fue la empezó? primera vez? Entonces se acuerda de la primera vez, pero esa primera vez es la más reciente, pero después va llegando las más lejanas, como en el caso de Ujú, la señora del chasquido, ¿cierto? Era ante cualquier emoción, ¡pum!, inmediatamente el chasquido, pero cuando empieza a echar para atrás, se da cuenta que hubo una ocasión especial y después la puede reconducir al primer momento, que fue el deseo de que el niño, de que no se perturbara el sueño del niño, pero en ella llega pues esta voluntad contraria. Entonces, hay una reconducción al momento originario, inicial, que implica un buen trecho en esa época de hipnosis. Y en el caso de nosotros, pues de asociación libre, toca
No es de inmediato que se va a reconocer. Aunque no te entiendo muy bien lo del tiempo, Adela, yo Es creo. porque en casi todos dicen que duró un año, que duró, Ah, el que síntoma, claro, el síntoma. Es que sí. desde cuánto hace que sufre esto, hace 2, 3 años, hace mucho tiempo, toda la vida. Ok, bien. ¿Y cuándo se acuerda que fue la última vez o a partir de cuándo? Entonces ya Ah, empieza a buscarse la causa. Nosotros ya no necesitamos hipnotizar, nos basta la asociación libre. Eso que no se nos olvide, que eso no lo va a decir de una. Y que la ujú. respuesta que nos dé es simplemente el primer eslabón. Tenemos que encontrar es la reconducción, ¿cierto? Así que bueno, sigamos. Hemos estudiado. Ana, no sé qué, se me puso chiquita la pantalla Se y te ya no veo puso acá. allá, bueno, Que le moví? Ay, ya, no le he podido, a ver acá. ahí sí. No, es que yo creo que fui yo la Tranquila. que ¿Alguien más quiere leer? ¿Alguien más se ofrece? Yo podría, si gustan. Adelante, Karen, sí. Hemos Gracias. estudiado, desde ahí, ¿verdad? Sí, hemos estudiado. Ujú, Ok. Hemos estudiado enfermos que solían hacer el más amplio uso de una simbolización así. ujú, Y en otros casos, un determinismo de esa índole no se ofrece al entendimiento de primera intención. Entre ellos se cuentan justamente los síntomas histéricos típicos, como hemianestesia y el estrechamiento del campo visual, convulsiones epileptiformes, etc. Nos vemos precisados a reservar para un comentario más detallado sobre el tema la exposición de nuestras opiniones sobre este grupo. ujú. Vuelve a leerlo. ¿Cuál es ese grupo? Entonces Ok. está el grupo donde el nexo es transparente, todos los casos que nos dio ahorita, Ujú, ¿cierto? El nexo donde no es tan simple e implica una simbolización, ¿cierto? Una ujú, referencia simbólica, es decir, una palabra que remita a dos significaciones. Y viene esta. Relee, ujú. porfa. Ok, hemos estudiado enfermos que solían hacer el más amplio uso de una simbolización así, Ujú. y en otros casos un determinismo de esa índole. No se ofrece el entendimiento de primera intención. Entre ellos se cuentan justamente los síntomas histéricos típicos, como hemianestesia y estrechamiento del campo visual, convulsiones epileptiformes, etc. Nos vemos precisados a reservar para un comentario más detallado sobre el tema la exposición de nuestras opiniones sobre este grupo. Lo tendremos que esperar, ¿cierto? Listo. Sigamos. Seguí, porfa. Tale- ok, tales observaciones parecen demostrarnos la analogía patógena entre la histeria corriente y la neurosis traumática, y justificar una extensión del concepto de histeria traumática. En el caso de la neurosis traumática, la causa eficiente de la enfermedad no es la ínfima lesión corporal. Lo es, en cambio, el afecto de horror, el trauma psíquico. Análogamente, nuestras pesquisas averiguaron para muchos síntomas histéricos, si no para las más, unas ocasiones que es preciso designar traumas psíquicos. En calidad de tal obrará toda vivencia que suscite los afectos penosos del horror, la angustia, la vergüenza, el dolor psíquico y, desde luego, de la sensibilidad de la persona afectada, así como de otra condición, que mencionaremos más adelante. Dependerá que la vivencia se haga valer como trauma. No es raro que en la histeria corriente hallemos, en lugar de un gran trauma, varios traumas parciales, unas ocasiones agrupadas que solo en su sumación pudieron exteriorizar efecto traumático y forman una trama en la medida en que constituyen los capítulos de una historia de padecimiento. En otros casos, en cambio, son circunstancias al parecer indiferentes en sí mismas, las que por su conjugación con el suceso de genuina eficacia o con un momento temporal particularmente sensible, han adquirido la dignidad de traumas, que de otro modo no les correspondería, pero que conservan desde entonces.
Bueno, esto ya se fue complicando. Ya nos metió con estos conceptos que me parecen importantes. Volvé a releer, Karen, en estos Ujú. minuticos que nos quedan Sí. para ver qué tareas nos quedan, porque aquí ya hubo cosas de otro, sí, de otro calibre, de sí, tales Ok. observaciones. Ujú. Tales observaciones parecen demostrarnos la analogía patógena entre la histeria corriente y la neurosis traumática. Bueno, Y entonces ya ahí hay justifica. una distinción nosográfica, ¿cierto? Ujú, Histeria ujú. corriente y neurosis traumática, ¿cierto? Que antes Ajá. había hablado de histeria traumática. Son dos cosas Ujú. diferentes. Ujú. Y justificar una extensión del concepto de histeria traumática. Ah, entonces yo había entendido mal. Volví a leer, yo había entendido mal. Yo Ok. había pensado que la neurosis traumática era lo mismo que la histeria traumática y no, eso no es lo que le está diciendo. Entonces, No, volví a leerlo, por favor. Sí, ajá, no. dice, tales observaciones parecen demostrarnos la analogía patógena entre la histeria corriente y la neurosis traumática y justificar una extensión del concepto de histeria traumática. Ujú, ujú. Sí, Entiendo que hay una analogía, o sea, algo similar entre histeria corriente y la neurosis traumática, ¿no? Y exacto. hay una Sería el extensión del mecanismo. concepto. Exacto. Cuando uno dice que una analogía, una cosa es análoga a otra. Ujú, Entonces uno dice, tal cosa es a tal otra, como esta otra es a la Mm. ujú, siguiente, ¿cierto? claro. Ajá. En Entonces, eso bueno, la sí, analogía, Ana, sería el sí, mecanismo, porque la diferencia sería el que la neurosis traumática está ocasionada por un accidente en la realidad, digamos, algún suceso sí, así sí. extraordinario, y la Ujú. histeria corriente no, es más bien todo este como entramado simbólico que se arma, sería algo así, Parecido. y, y, Pero, y lo exacto. análogo es el mecanismo. La analogía patógena entre la histeria corriente y la neurosis traumática. Entonces, estas observaciones parecen demostrar esa analogía entre las dos, que hay algo análogo. La una es a la otra como, bueno, no sé. Y además, esas observaciones parecen no solo demostrar esa analogía entre las dos, sino también justificar una extensión del concepto de histeria traumática. Mm. Bueno, yo Ujú, les sugiero a los que sean curiosos y quieran leerse el texto de 1888 que está en el volumen uno y que se llama Histeria, que es un artículo de enciclopedia que él escribe, donde él marca la diferencia entre los diferentes tipos de histeria, ¿cierto? Solo que aquí ya lo está cogiendo con más detalle para justificar esta extensión del concepto de histeria traumática, que nos queda ahí como pregunta, como tarea para la próxima. Y nos va a decir aquí la diferencia. Seguí leyendo, por Ujú. favor. Sí, ujú. En el caso de la neurosis traumática, la causa eficiente de la enfermedad no es la ínfima lesión corporal, lo es en cambio el afecto de horror, el trauma psíquico. ya ahí está la diferencia. Mm. Pero entonces hay una cosa que a mí no me convence y que me obliga, porque yo no la tengo Ujú, clara. Cuando él habla de la causa eficiente, eso les resuena a ustedes, ¿cierto? Las causas de Aristóteles, las cuatro causas. ujú. Bueno, nos va a tocar Yo no aclararlo sé, un pero poco. Sí, de sí. también, o sea, me llamó la atención al final, eso sí, del párrafo, cuando habla de un Sí. suceso de genuina eficacia, y ahí Sí, es sí, sí, eso. sí. Exactamente, sí. Nos toca darle una miradita. Bueno, empezaremos con eso en la próxima ocasión para poder entender eso. Y aquí ya dice, seguí, Karen, Ujú. análogamente. Análogamente, nuestras pesquisas averiguaron para muchos síntomas histéricos, sino para los más, unas ocasiones que es preciso designar traumas psíquicos. Ajá, eso es. Exactamente. Y ya nos va a decir qué es, pero bueno, terminarlo para que nos quede ¿Ok? la pregunta en calidad. En calidad de tal, obrará toda vivencia que suscite los afectos penosos del horror, la angustia, la vergüenza, el dolor psíquico y, desde luego, de la sensibilidad de la persona afectada.
así como de otra condición que mencionaremos más adelante. Dependerá que la vivencia se haga valer como trauma. No es raro que en la histeria corriente hallemos, en lugar de un gran trauma, varios traumas parciales, Ya. unas ocasiones agrupadas que solo en su sumación pudieron exteriorizar efecto traumático y forman una trama en la medida en que constituyen los capítulos de una historia de padecimiento. Oiga, pero eso es muy bello y ahora sí, como que vamos entendiendo, ¿cierto? Más la histeria Eso es como el de traumática, un gran Elizabeth. trauma. ¿Cómo? Que eso es como el caso de Elizabeth Von R. Sí. Y ahí dice que dice el trauma se organiza por aposición. Son varios traumas que se van armando como un Ajá, relato. exacto, como una historia de padecimiento. Sí, Ujú. Terminaba de leer, sí. Sí, en otros casos, en cambio, son circunstancias, al parecer indiferentes en sí mismas, las que por su conjugación con el suceso de genuina eficacia o con un momento temporal particularmente sensible, han adquirido la dignidad de traumas, que de otro modo no les correspondería, pero que conservan desde entonces. Ujú. Con el suceso de genuina eficacia o con un momento temporal particularmente sensible, han adquirido la dignidad de traumas. Bueno, yo creo que en la próxima aclararemos lo de la causa eficiente y retomaremos desde este párrafo, que está muy bueno para entender bien la analogía. Y bueno, muchísimas gracias por su asistencia y nos estamos viendo dentro de 15 días. Hasta la Muchas próxima. gracias, Ana. Nos vemos. también. Gracias, Chao, Ana. Chao. Gracias para chao, todos. chao. Gracias, buenas noches.